En el corazón de la Ciudad de México todavía pueden verse las huellas de un complejo pasado. Soy Rodrigo Hidalgo y los invitamos a subirse a la máquina del tiempo que nos llevará a un episodio más de Conciencia Histórica en Jóvenes en TV. ¿Cómo hemos cambiado desde la Nueva España? Hubo muchas transformaciones durante 300 años. El Zócalo de la Ciudad de México es un ejemplo. Por aquí se vieron muchas facetas tanto en lo social como en la arquitectura. Parece que todavía se escucha la gran diversidad de voces que daban vida a este universo en expansión. Nos acompaña la doctora Etelia Ruiz Medrano, historiadora, profesora e investigadora del INA. Vamos a hablar un poco acerca de qué son los pueblos de indios. Desde el siglo XVI, la corona permite que los indígenas o sus vasallos, porque los indígenas no eran esclavos, se conformaran en pueblos. Debemos de considerar que en el siglo XVI estamos todavía, aún después de la conquista, hablando de una población de aproximadamente, en lo que es la zona del río Lerma, de Querétaro, Guanajuato, hasta Centroamérica. Estamos hablando para 1519 de una población de aproximadamente 25 millones de indígenas. Para mediados del siglo XVI estamos hablando de una población de alrededor todavía de 6 millones de indígenas. Entonces los pueblos o los asentamientos dispersos y aún pequeños o grandes seguían existiendo y los pueblos seguían habitándolos, solo que estos se iban cambiando porque la sociedad indígena es muy cambiante. Entonces los pueblos indígenas se conformaron como reductos donde ellos salían y entraban, obviamente, pero los españoles tenían prohibido entrar. Tenían sus propias tierras, muchas de las que habían tenido antes de la conquista, y seguían manteniendo una serie de costumbres. Había novedades, como era, digamos, el que estaban acompañados por frailes, dependiendo de las órdenes religiosas que estaban. Por supuesto, hablaban sus propias lenguas, había miles de lenguas, y había intérpretes, podían ellos pedir su justicia, tenían grandes complejidades religiosas, simbólicas, rituales, musicales. Entonces todo eso los hacía convertirse en un pueblo en sí mismo y que siguieran manteniéndose como tales. En la época colonial, en este caso, los tributos, que serían el equivalente a los impuestos, eran muy exigentes para los pueblos indígenas porque eran la gran fuerza. Había un grupo pequeño de población no indígena, un grupo pequeño de población española y afromestiza y afrodescendiente. Por lo tanto, gran parte del trabajo y del tributo descansaba o se inclinaba, se recargaba en los hombros de los sectores de la población indígena, que era mayoritaria. Muchas veces pensamos que el racismo está basado en el color de la piel o en los rasgos que uno tiene, ¿no? Y por lo mismo se piensa que la discriminación, por ejemplo en México, es un fenómeno de la época colonial. Y lo que es muy interesante es que es un fenómeno más reciente. Esta idea de la diferencia basado en la diferencia de la piel y de los rasgos se da más hacia el siglo XIX, no solo por la idea de las facciones y el color, sino también por la clase social a la que se pertenecía. Entonces, digamos, el origen como tal no se puede decir desde cuándo hay racismo o qué entendemos por racismo. Varía mucho. Lo que sí podemos estar muy claros es que lamentablemente México es un país que tiene un tremendo problema de identidad. Es un país que tiende a discriminar a su propia gente. Esto es muy grave, es un problema muy grave que debemos como sociedad reflexionar, porque si entre nosotros mismos
tenemos ese problema de gente más morena, menos morena, gente que está en los pueblos, gente que viene de los ranchos, gente que está mejor vestida, gente que es joven, gente que es vieja, gente que tiene un problema de movilidad, que tiene parálisis o que tiene alguna incapacidad. Todo eso genera exclusión. El racismo es básicamente el problema de distinguir y generar el rechazo hacia una persona por su raza, por su color. México es un país racista, en efecto, en ese sentido, pero también en muchos otros. No es el único, pero debemos de pensar que nosotros como nación estamos siendo racistas contra nosotros mismos, porque la mayor parte de nosotros tenemos una descendencia indígena. Aunque no lo creas, el Zócalo de la Ciudad de México tiene un nombre oficial, Plaza de la Constitución. Fue bautizada así porque la Constitución de Cádiz española se ratificó en la capital de la Nueva España en 1813, cuando la independencia de México todavía no se consumaba. Mucho antes de ese suceso, la Nueva España vivía transformaciones, y entonces las mezclas de culturas dieron como resultado un amplio mosaico de razas, costumbres y economías. ¿Sabes qué había en el centro del Zócalo capitalino durante la segunda mitad del siglo XVII? ¿Sabes lo que pasó después? Imagínense que nos metemos a una máquina del tiempo. Nos encontramos en el año de 1650. Ahora traten de ver el Zócalo de la Ciudad de México. El gran Teocalli de Tenochtitlán había quedado sepultado bajo los 3 edificios que hasta la fecha podemos ver en el corazón de la capital mexicana: la Catedral Metropolitana, el antiguo edificio del Ayuntamiento y el entonces Palacio Virreinal, hoy Palacio Nacional. Los edificios ya han sufrido remodelaciones, pero todavía no suceden los hechos que cambiarán sus fachadas e interiores. ¿Pero qué había en medio de la plaza? Imagínense ahora que en ese enorme espacio hay varios mercados. Casi podemos escuchar el bullicio. Había un mercado de bastimentos, los puestos de indios, mercados que eran dirigidos por los nativos mexicanos de varias etnias. Había otro mercado de manufacturas artesanales, también conocido como el Baratillo, donde además se encontraban productos de segunda mano. Y estaba el mercado de productos ultramarinos o cajones de ropa, con enseres de importación. El paisaje imaginario se complementa con las acequias, es decir, canales que conducían el comercio en trajineras con mercancías de las colonias de todo el imperio. Las leyes de venta y tributarias eran rígidas y también injustas para muchos. La sociedad novohispana del siglo XVII se parecía a los mercados de la Plaza Mayor de la Ciudad de México. Por un lado estaban los españoles peninsulares y criollos, y en otras zonas estaban los indígenas, africanos y asiáticos con sus respectivas combinaciones étnicas. En el mercado y en la sociedad, los derechos y las atribuciones de las personas eran marcadas por la pureza de sangre. Las leyes impedían o estimulaban el comercio, dependiendo del origen del mercader. Ahora vamos a meternos a un hogar novohispano. La familia estaba regida por el patriarcado, y las relaciones entre compadres y padrinos se repetían en todos los estamentos sociales. Se imponía el prestigio, verdadero o ficticio, de los orígenes y el apellido. Al mismo tiempo, las diferentes culturas y etnias mexicanas conformaban un mosaico diverso de razas con usos y costumbres comunes. El viejo imperio mexica continuó su linaje nobiliario en las genealogías españolas, como el caso de Isabel Moctezuma, hija del gran Tlatoani. La esclavitud prehispánica se amoldó a las formas de la esclavitud en el Imperio español, que la regulaba desde la Edad Media. Castizos, mestizos y mulatos se distribuían en lo que se conocía como castas. Así nacieron vocablos como torna atrás, lobo, morisco, grifo,
cambujo hasta conformar un cuadro de 16 castas. Recientemente, la raíz africana de nuestra cultura ha sido estudiada más profundamente y además con la vista puesta en la actualidad. ¿Qué ha pasado con los afromexicanos? ¿En dónde están y cómo viven? Nos acompaña María Elisa Velázquez Gutiérrez, historiadora, antropóloga e investigadora en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ella nos contará más del tema. Vamos a hablar de los africanos y afrodescendientes, tanto varones como mujeres, en la época virreinal, es decir, en la Nueva España. Las y los africanos arribaron de manera forzada por el puerto de Veracruz, también por Campeche, algunos también arribaron por el puerto de Acapulco y muchos de ellos por contrabando. Llegaban a los puertos y de ahí eran trasladados a las principales ciudades y también a ciertas haciendas, regiones mineras. Ellos tuvieron relaciones y convivencia fundamentalmente con los grupos indígenas, pero también con españoles, con criollos y con mestizos. Entonces se enfrentan a un mundo, a una sociedad compleja, con distintas experiencias. Los africanos y afrodescendientes no fueron un grupo homogéneo, sino un grupo heterogéneo en donde convivieron esclavizados con libres y donde muchos de ellos sufrieron maltratos, castigos, fueron juzgados por la Inquisición, acusados de brujería, de hechicería, de blasfemia, pero al mismo tiempo otros muchos fueron grandes pintores, grandes arquitectos y reconocidos líderes, por ejemplo, en el movimiento insurgente de 1810, como Vicente Guerrero. Los africanos y las africanas aprendían muy pronto los idiomas de los pueblos originarios. Tenemos noticias, documentos de africanas que rezaban en náhuatl o de africanos que hablaban el idioma y trabajaban en los puertos. Entonces, hay una estrecha convivencia. Una cosa que es importante decir es que esta convivencia fue posible porque estaba permitida por la sociedad novohispana. Es decir, aunque había recomendaciones y prejuicios para que los africanos y sus descendientes se casaran con otros africanos y afrodescendientes y los indígenas con los propios indígenas, lo cierto es que nunca hubo una prohibición como en la historia de otros países. Y muchos esclavizados, sobre todo hombres, preferían tener relaciones con indígenas porque la esclavitud se heredaba por el vientre materno. Y los indígenas desde 1542 con las leyes de nuevas se les prohibió esclavizarlos. Desde hace varios años, yo diría hace casi 25 años, comenzó un movimiento importante en varias comunidades y pueblos afromexicanos, sobre todo de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, de poblaciones y comunidades que empezaron a exigir que fueran reconocidos por el Estado mexicano. Hay que recordar que después de la época virreinal y cuando empezó el siglo XIX y la construcción de un Estado-nación, comenzaron a invisibilizarse a las poblaciones afromexicanas, entre otras cosas por los prejuicios que llegaron a la Nueva España, entre otras por las ideas de que existían razas humanas y que había razas humanas inferiores y superiores. Esto hizo que se desarrollara el racismo en contra de las personas afromexicanas y desde entonces han sido menospreciadas y silenciadas en la historia y en el presente de México. Yo diría que están en un proceso de reconocimiento, han sido reconocidos por la Constitución en el artículo 2 desde 2019, también en el censo 2020, pero nos falta mucho por hacer para que todas y todos los mexicanos reconozcamos y valoremos su importancia económica, social y cultural en el pasado de México, pero también actualmente, porque hay muchas poblaciones y personas afromexicanas que siguen formando parte de nuestra sociedad.
Las epidemias importadas de África y Europa mermaban a la población de la Nueva España. En 1650, la población de todo el territorio había descendido a menos de 2 millones de habitantes. Desde el comienzo de la colonia se fundaron varios hospitales en la metrópoli principal. En 1524 se levantó el primero de ellos, el Hospital de la Concepción de Jesús Nazareno, que comprende el cuadrante de las calles de República del Salvador, Mesones, Pino Suárez y la Avenida 20 de Noviembre. Los afrodescendientes contaban con el Hospital Real de la Epifanía y Nuestra Señora de los Desamparados, que después se convertiría en el Hospital de San Juan de Dios, hoy Museo Franz Mayer. Dejemos que el arte pictórico colonial nos dé una idea de cómo se vivía entonces. No abandones nuestra máquina del tiempo porque la travesía continúa. Había un género artístico llamado pintura de castas, que era una especie de televisión novohispana. En esas obras podemos ver la vida y costumbres de los habitantes de aquella época como si fuera un melodrama. Ahí aparecen las relaciones familiares, los gestos cotidianos y la fe religiosa de una sociedad que conformaba el territorio católico más grande del mundo. Ahora nuestra máquina del tiempo regresa a la Plaza Mayor. Observemos sus edificios. Así se concentraban los 3 principales poderes en el centro de la ciudad virreinal. Y algo parecido sucedía en el enorme territorio de la Nueva España. Además de la capital, la zona central del país concentraba la industria y el comercio. Regiones actuales como el Bajío, los estados de Hidalgo y Puebla, tenía la producción minera y riquezas de otras materias primas. Esto se puede ver incluso en la arquitectura que ha sobrevivido en las principales ciudades de esa región. El norte virreinal estaba en expansión, pero había sido olvidado al comienzo de la colonia y sufría rebeliones de mestizos, criollos y pueblos originarios, además de las amenazas reales de ingleses, holandeses y franceses. El sur y el Caribe conservaban cierta independencia, pero además de los conflictos por las expediciones de la corona española, eran objetivos para otras naciones. Igual que en los mercados de la Plaza Mayor, que vivieron motines entre comerciantes y autoridades, además de monopolios y prácticas desleales, el virreinato sufrió varias convulsiones y reformas. Ahora la máquina del tiempo viaja a Madrid. ¿Qué está sucediendo en el siglo XVIII? Hay cambios de casa en la realeza, lo que marcaría los últimos episodios de la colonia. Los Habsburgo dejaron de gobernar un imperio en crisis y llegó la Casa de Borbón a tomar las riendas. Esto acarreó florecimiento económico en la Nueva España, mientras el sentido de pertenencia a un mundo diferente al europeo, autónomo de la corona española y diverso en sus culturas, pugnaba por nacer. Ahora, imagina cómo había cambiado la Nueva España poco antes de la independencia. Se había formado un mundo muy distinto al que imaginaba la corona española, que tenía sus propios problemas. Ellos son el relámpago y la niebla. Desde las tierras mayas incorporaron su lengua nativa a un ritmo universal, el pop y sus fusiones. Más allá de la historia, bandas como Lumaltoc viven en el siglo XXI igual que tú y yo, mexicanas y mexicanos que necesitan cantar. Nos acompaña el músico Julián Hernández Zanate, guitarrista y voz de Lumaltoc. Vamos a escucharlo. Mi nombre es Zanate, soy de Sinacatán, Chiapas. Soy guitarrista y vocalista del grupo Lumaltoc. Lumaltoc es una banda que se dedica a hacer rock y blues en nuestras lenguas maternas. En este caso es el tzotzil. Y yo soy músico desde los 10 años.
y prácticamente me he dedicado toda mi vida a la música. Y Lumaltoc es eso, somos una pequeña familia que va creciendo con los años, luchando para poder hacer lo que más nos gusta. Y lo que más nos gusta es la música. Nosotros somos músicos que tratamos de luchar por la dignidad que merecemos como jóvenes de los pueblos originarios. Nosotros hacemos música en nuestra lengua precisamente porque la primera lengua que aprendemos en nuestros pueblos es el tzotzil. Aquí básicamente nuestra lengua es el tzotzil, entonces mi mamá, mi abuela, mi papá, todos hablaban el tzotzil, entonces yo crecí en un entorno donde todos hablábamos esa lengua. Entonces el español fue mi segunda lengua y la fui aprendiendo poco a poco. Me costó muchísimo, de hecho, porque no fue mi primera lengua. La aprendí ya más cuando entré a la escuela. Ya existía música aquí y la música generalmente que se escucha en los pueblos es lo que es la banda, los tríos, cumbias. Mi hermano mayor es el que estudiaba en la ciudad y regresaba con libros y nueva música, sobre todo. Mucha música que para mí era desconocida, pero entonces el rock llegó a mi vida así, mediante mi hermano. Y el rock y el blues jamás habían escuchado en los pueblos. Y obviamente la gente, al escuchar nuestra música, no la aceptó de inmediato y hasta la fecha no la acepta porque siente que no es lo que ellos quieren. Pero de alguna forma la música, si algo caracterizado a la música, es que se expande hacia todo el mundo y derriba fronteras. En realidad me da orgullo y ver a muchas personas, jóvenes, niños, adultos, que ahora sienten orgullo de expresar quiénes son realmente, sin necesidad de esconder su etnia ni su lengua, cosa que hace 10, 15 años atrás no pasaba, era una discriminación racial más concentrada aún. No digo que ya no exista, claro que existe, pero he visto a muchas personas, artistas, escritores, músicos, bueno, hay de todo ahorita en nuestros pueblos, y eso es lo importante, ¿no? Ver ese movimiento que en vez de desaparecer está creciendo y está alzando la voz. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? No sentir miedo de quién eres, al contrario, es que sentirse orgulloso de quién es uno mismo. Volver a las raíces siempre ha sido lo mejor y yo con los años he aprendido eso, que lo más importante es saber quién eres. Creo que la música es una vía muy poderosa para poder llegar a la mente de todas las personas y así abrir brecha también para la siguiente generación que viene atrás de nosotros, que también no tengan ese miedo de decir quiénes son y al contrario, ¿no? Sentir orgullo de quiénes somos, y eso es lo que hemos aprendido durante casi 12 años de carrera en Lumaltoc, eso, ¿no? A no tener miedo, a sentirnos orgullosos de quiénes somos, porque también tardamos en aceptar quiénes éramos por precisamente el racismo. Lumaltoc, si algo nos ha dejado durante estos 12 años es que hemos aprendido a vivir en paz y saber quiénes somos y eso, tratar de expandir más este movimiento para que seamos uno en el mundo y no existan barreras ni de lenguaje ni de color. Esto tratamos de hacer con Lumaltoc. El mosaico cultural de México sigue transformándose. Municipios, barrios antiguos y nuevos, comunidades y estructuras sociales. Nada es resistente al paso del tiempo. Mientras tanto, las viejas tradiciones se incorporan a la actualidad. Es como escuchar la música de los abuelos y después la música de los amigos. ¿Qué opinas de la Nueva España y de la Gran Tenochtitlan? ¿Cuáles tradiciones del pasado se conservan en tu familia? ¿Qué opinas del México actual? Platícanos tu propia historia en nuestras redes sociales. Soy Rodrigo y nos vemos en nuestro próximo viaje por la historia, aquí en Jóvenes en TV.